Todos somos iguales ante la ley. Este es un principio jurídico de aplicación universal. En México, sin embargo, este principio simplemente no se aplica o no se aplica a toda la población. Tomemos, por ejemplo, el comercio ambulante. El comercio ambulante vive bajo otras reglas muy distintas a las que tenemos el resto de los mexicanos. Por ejemplo, los comercios formales tienen que pagar impuestos, tienen que pagar electricidad, agua, servicios sociales de todo tipo, cosa que los comercios informales simple y sencillamente no tienen que hacer. También el comercio informal utiliza la vía pública como su propiedad, ha privatizado la vía pública y por lo tanto dificulta el acceso que tenemos el resto de los ciudadanos a esta vía pública. Son reglas distintas las que tiene el comercio formal de las que se aplican al resto de los ciudadanos. Podemos decir que, como dice el viejo dicho, de buenas intenciones está empedrado el camino hacia el infierno. Y normalmente nuestras leyes laborales, queriendo proteger al trabajador, queriéndole dar prestaciones, queriéndole dar seguridad en el empleo, lo han hecho muy caro. Entonces lo único que ha pasado es que empresarios, los comerciantes, la gente que se dedica a crear empleo, es muy caro generarlo, se le llena de cargas al mercado formal y entonces sobre todo los trabajadores jóvenes, los que no tienen experiencia, no pueden encontrar un trabajo, es demasiado caro contratarlos. Entonces lo que tienen que hacer estos jóvenes, lo que tienen que hacer los padres de familia, pues es buscar llevarle de comer a su familia, buscar sobrevivir y solamente lo pueden encontrar muchas veces en la economía informal, en la ilegalidad. La informalidad es un tremendo lastre para la economía de México. El INEGI ha calculado que un 60% de la población económicamente activa trabaja de manera informal. La productividad de quienes están en la informalidad es muy inferior a la de quienes trabajan en empresas establecidas. Cuando uno tiene un negocio en una propiedad privada, invierte en maquinaria y equipo para aumentar la productividad. Quien tiene un negocio informal paga una cuota de corrupción a policías y funcionarios, pero no aporta recursos al sostenimiento del Estado ni a la seguridad social. Los gobernantes siempre nos dicen que están en contra de la informalidad, pero la verdad es que esta no puede existir sin el apoyo de las autoridades. En muchos estados y en el Distrito Federal los gobiernos cobran un impuesto a la nómina como si tener un empleo fuera un lujo que hubiera que combatir. Al volver más cara la contratación de trabajadores formales, lo único que logran es volver más atractiva la informalidad. Para existir el comercio informal requiere de la complicidad de las autoridades. El gobernante tiene que aceptar que las vías públicas sean ocupadas para un lucro personal. De hecho, no suele oponerse a esta privatización. Un político que permite que prolifere la economía informal usualmente obtiene dinero ilegal de ella o utiliza a quienes trabajan ahí para obtener votos que se traducen también en dinero y en poder. Los impuestos, la burocracia y todas las buenas intenciones de la ley que repercuten en un costo para abrir una nueva plaza de trabajo provocan directamente la informalidad. Voy a poner un ejemplo, a mí me sucedió. Cuando yo descubrí que quería ser analista económico, siendo estudiante en la universidad, lo primero que hice fue buscar trabajo con un economista ya que estuviera formalmente establecido, que fuera famoso, que fuera exitoso en esta área. Cuando lo encontré, después de estarle insistiendo mucho, finalmente me dio la oportunidad, pero este economista, que fue mi primer patrón, me contrató bajo criterios que han sido ilegales toda la vida en México. Me dijo, mira, yo no te puedo dar una plaza formal de trabajo, me saldría muy caro. Te voy a dar chance de que vengas a mi oficina, pero te voy a poner a prueba. O sea, contrato a prueba, que era hasta hace muy poco tiempo ilegal. No vas a tener sueldo fijo. Es más, los 3 primeros meses no vas a ganar absolutamente nada en lo que veo si funcionas o no funcionas. Vas a tener horario de entrada, vas a entrar de lunes a viernes a las 8 de la mañana. No sé a qué hora vayas a salir. Te puedo necesitar 9, 10 de la noche y ahí vas a estar al pendiente. Si te llamo un sábado, te llamo un domingo, también vas a tener que estar aquí al pie del cañón. No hay prestaciones, no hay Infonavit, no hay seguro social, no hay vacaciones. Lo tomas o lo dejas. Entonces, tanto era mi necesidad de empezar a hacer carrera como analista, que era lo único que tenía a la mano, era a la luz de la ley, era algo informal, era algo ilegal, era algo en la sombra, y lo acepté. Si hubiera llegado un inspector de la Secretaría del Trabajo a aplicar estrictamente la ley, y hubiera revisado en qué condiciones estaba trabajando, se hubiera alarmado, hubiera dicho, ¿cómo que a este chamaco no le dan sueldo? ¿Cómo que no tiene vacaciones? ¿Cómo que no tiene horario? Lo están explotando.
Entonces, si hubiera querido obligar a mi jefe, a mi patrón, a cumplir estrictamente con la ley, pues mi jefe me hubiera corrido porque hubiera salido yo demasiado caro, no tenía yo la experiencia. Entonces, lo único que hubiera provocado la sacrosanta Ley Federal del Trabajo, con todas sus buenas intenciones, es que yo me quedara sin empleo y no hubiera tenido la oportunidad de hacer carrera como analista. Y es lo que le provoca la ley a mucha gente, por desgracia. En México vivimos como en la granja de animales de George Orwell, de su famosa novela La rebelión en la granja. Decía George Orwell en esa novela que todos somos iguales, pero algunos somos más iguales que los demás. Eso es lo que pasa en México. Finalmente, si la ley se aplica a todos por igual, no hay espacio para tener tratos especiales, no hay espacio para tener, por ejemplo, un comercio ambulante. ¿Qué es lo que ocurre en México? Bueno, que hay formas de evadir la ley o hay formas de encontrar resquicios para la ley, y esto permite que haya reglas distintas que se aplican a unos tipos de comercio y a otros. A los formales las autoridades les cierran los negocios porque no presentaron un formato por cuadruplicado, porque les faltó poner un letrero o porque no tienen un menú en braille, aunque nunca se haya presentado un ciego en su establecimiento. Para el inspector y el burócrata siempre falta un documento y por lo tanto siempre se puede cerrar una tienda o un restaurante formal. Pero a los informales no se les pide nada más que ese dinero que compra la conciencia del inspector o del político, o ese apoyo en manifestaciones o en el acarreo de votantes para ganar elecciones. La gente compra productos en la economía informal porque le cuestan más baratos. Es lógico, es la reacción natural de cualquier cliente en un mercado. Pero los precios de los informales no son producto de una mayor productividad, sino de que no tienen que pagar impuestos, ni servicios, ni sufrir los trámites burocráticos que asfixiarían a los negocios formales. El ambulantaje solo puede sobrevivir si los gobernantes aplican reglas distintas a unos cuantos. Si todos los mexicanos decidiéramos salir a las calles a vender productos, se volvería imposible circular, pero además los ambulantes de hoy perderían la mayor parte de sus ventas ante un alud de nuevos competidores. Por eso los líderes de los ambulantes tienen a grupos de golpeadores que impiden que algún competidor se pueda colocar en su calle. Muchas veces los líderes contratan también a policías para hacer este trabajo sucio. Por eso también, por su uso del poder y de la fuerza, los líderes de los ambulantes terminan siendo diputados, alcaldes o jefes delegacionales. Los gobiernos suelen decir que no es justo actuar contra los comerciantes ambulantes porque esto implica quitarle el trabajo a alguien. No se dan cuenta de que la proliferación de empleos baratos, sin prestaciones ni protección social, hace que desaparezca un igual número de empleos formales. Los mismos grupos que defienden la informalidad, curiosamente, se quejan de que en las empresas formales se pagan bajos salarios o se hace trabajar largas jornadas a los empleados. Pero cuestionan esto nada más en las empresas formales y no en las que se encuentran en la informalidad. Los políticos, por desgracia, tienen incentivos muy perversos. A través de los informales explotan literalmente la necesidad de la gente. Entonces, muchas veces la informalidad prevalece, crece, porque está patrocinada por los partidos políticos. Son algunos diputados, algunos funcionarios, los que arman toda una red para jalar votos en época electoral, utilizarlos como grupos de choque para enfrentarse a grupos opositores y también para cobrarles una cuota, y se convierte en un negocio muy jugoso también para algunos líderes. Es perverso. La economía informal crece no nada más por malas condiciones económicas, por falta de empleos, por salarios bajos. Crece también porque los partidos políticos protegen todas estas redes informales. La informalidad es una reacción natural del mercado a los altos impuestos y la excesiva regulación burocrática del gobierno. Si tuviéramos gobiernos más razonables, que no cobraran impuestos tan altos y que no le hicieran la vida tan difícil a los negocios, los formales podrían estar en mejor situación para competir. Pero eso no ocurre, precisamente por estas cargas que impone el gobierno al comercio formal. Hay varias cosas que se pueden hacer para reducir la informalidad en México desde mi punto de vista. Una de ellas es que los partidos políticos saquen las manos de ahí y castigar, no permitir la impunidad de aquellos políticos que tienen intereses torcidos ahí, que jalan dinero y que se aprovechan de la necesidad de la gente. Los partidos tienen en primer lugar que sacar las manos de ahí, si no, no podemos aspirar a mejorar las cosas, primero. En segundo lugar,
dar facilidades, que ya lo ha tomado el gobierno federal, al reformar la Ley Federal del Trabajo, al dar más facilidades, al motivar a los trabajadores y a los patrones para que se formalicen. Yo creo que es un buen paso, pero se debe seguir insistiendo en dar facilidades fiscales, administrativas, bajar los costos, para que aquel que va a generar un empleo, aquel empresario, aquel comerciante, alguien del tamaño que sea, le sea más barato, le sea más accesible, y dar de alta, incorporar, pueda ser atractivo darle al trabajador seguro social, darle programas de capacitación, meterlos a la formalidad. Los funcionarios que permiten la operación de la economía informal siempre tienen buenos argumentos para mantenerla funcionando. La verdad es que simplemente se benefician de la corrupción que ésta genera. Los informales son fácilmente explotables, tanto en lo económico como en lo electoral. Lo curioso es que los grupos políticos que dicen que se oponen a las privatizaciones son los mismos que privatizan lo que nunca debería ser privado, la vía pública. La privatización del espacio público, por ejemplo de las aceras, así como de servicios como la electricidad, vuelve rentable el ambulantaje para políticos y para ambulantes. Necesitamos que los partidos políticos saquen las manos de ahí. Es perverso que aprovechen, abusen de la miseria de la gente. También necesitamos darle incentivos a los patrones, a los generadores de empleo, para que puedan meter a los trabajadores a la formalidad y que la economía crezca. Todos queremos salarios altos, todos queremos buenas condiciones de trabajo, pero solamente con estas tres grandes condiciones lo podríamos lograr. Finalmente, son buenos precios. En la economía todo el mundo hace lo que le conviene. El consumidor busca, por supuesto, los mejores precios que pueda tener. El comercio informal ofrece estos precios precisamente porque no tiene que pagar las cargas que paga el comercio formal. Los políticos, por otra parte, prefieren extorsionar a los informales y a sus líderes en lugar de buscar las soluciones de largo plazo para la economía. Todos actúan según les conviene. ¿Qué es lo que sería mejor para el país? Algo completamente distinto. Deberíamos tener reglas que se apliquen a todos, impuestos que se apliquen a todos, de manera que formales e informales todos puedan trabajar con las mismas reglas. Construir una economía formal para todos nos haría construir un país más próspero también. Yo soy Sergio Sarmiento y esto es 13 en Libertad.